amiguitos de YouTube, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo nice? Espero que sí. Voy a dejar por acá o por acá en los comentarios de las personas que me recomendaron ver este video, que por cierto es top los 7 actos más atroces de la humanidad. Top número 1, le adelanto, mi mamá pariéndome. Así que imagínense cómo va la cuestión. Este video me da un poquito de wiki, no les voy a mentir, porque la naturaleza puede ser cruel, pero el ser humano es peor. De pendeja. Hitler esto, Stalin aquello, Claro. que si este dictador comunista mató a tantos, que si ese dictador fascista asesinó a esos otros. Lo que Se se hace habla siempre. mucho de los individuos. Nadie se cansa de citar sus nombres, pero ¿sabías que sin ayuda no hubieran podido hacer nada? Claro. Oh, sí. Ay. Algunos de los monstruos más grandes que tuvo la humanidad no jalaron el gatillo. Algunos, de hecho, no mataron personalmente en toda su vida algo más grande que una mosca. Pero lo olvidamos, porque como humanos tendemos a ser facilistas y, más deleznable aún, echarle la culpa a otro. Sí. Nadie quiere racionalizar que no existe genocida que hubiera podido hacer lo que hizo sin la ayuda de grupos enormes de personas. A veces, sin la ayuda de partes de sus sociedades. Esa es la verdad que este top nos pone en la cara. Los peores actos de atrocidad pudieron hacerse gracias al trabajo incansable de muchísima gente. De eso se trata. Los peores actos de maldad no fueron fraguados por individuos, sino por exponentes de la sociedad. Prepárate muy bien porque estos son Vamos. los 7 actos más atroces de la humanidad. Yo tengo una pregunta que me pasa mucho con los... Y no tiene nada que ver con esto, obviamente, pero ¿no se dieron cuenta que como que hay cierto grupo de varones muy grandes, o sea, adultos, que llegan a la vejez y empiezan a aparecer señoras? ¿Por qué será? Número 7. Pensé que era un intestino. Es difícil hablar del caballero que protagoniza la peor atrocidad cometida jamás en Transilvania, hoy conocida como Rumania, puesto que en esas tierras se le considera no solo un héroe nacional, sino un prócer. Ah, No estamos acá para juzgar eso, pero lo cierto es que Vlad Tepes no era una persona agradable para sus enemigos, ni cuanto y menos para los más de 100.000 otomanos que ejecutó. Vlad Tepes, conocido como Drácula, que en su natal lengua significa hijo del dragón, es una de esas personas de las que se contaban cantidad de cosas que, para variar, eran verdad. Se bebía la sangre de sus enemigos, sí, solo que no mordía cuellos como los vampiros. claro. Tepes prefería beberla de una copa o mojar el pan en ella como cualquier otra persona mojaría un huevo frito. Su método de ejecución preferido era el empalamiento. Se dice fácil, pero escucha. Se trata de coger un palo de más de 2 metros de altura, muy resistente, afilado por ambos lados, de modo que un extremo se puede introducir por el ano de la víctima todo el camino a través del interior de su panza, su área pectoral, su garganta, hasta que finalmente la punta llena de sangre y órganos destrozados se asomaba por la boca del prisionero, abierta de horror. ¡Pará! ¡Aguantá! Qué
difícil debe haber sido empalar a alguien, ¿no? Y como que empezamos duro, empezamos fuerte. Qué difícil debe ser atravesar a alguien con un palo filoso, creativo y sanguinario al mismo tiempo, ¿no? Laborioso, diría yo. Creo que no es tan fácil atravesar a un ser humano completamente con un palo, ¿no? Pero ¿cómo le gustaba? Me lo imagino. Es que es complicada la cuestión, pero le agradaba hacer eso. No había necesidad, hay tantas maneras de como que quitarle la vida a la gente. Siento que esa es la más complicada. Te podrás imaginar cómo se veían los territorios frente al castillo de Vlad Tepes. Sí. Llenos de gente empalada bajo esos atardeceres rojos de Transilvania. Este genocidio se perpetró entre 1456 y 1462. Es decir, todo ocurrió en tan solo 6 años. Pensé que iba a ser más tiempo, la verdad. Se mamator. Número 6. Estuvo muy fuerte ese, ¿no? Como que me quedé en completo shock. Espero que el siguiente sea más atroz todavía, a ver que no vaya a superar el anterior. Medio fetichoso, sí. Recopilar información para un trabajo así es odioso, porque no hay manera de sentirse bien dejando por fuera tantas víctimas. Claro. Los cristianos perseguidos por el Imperio Otomano. La matanza de My Lai, en el que los estadounidenses asesinaron a 504 civiles a sangre fría. El régimen de Saddam Hussein, donde asesinaron un estimado de 5.000 kurdos con armas químicas. El yugo de Iván el Terrible, un gobernante ruso que, se estima, asesinó entre 10.000 y 20.000 personas. Tranqui. O la matanza de San Bartolomé, que dejó 70.000 muertos. Ay, hijo de su madre. Quisiera decirte mucho de las atrocidades del imperio yanqui o de los pecados mortales de gobiernos bananeros en América Latina. Pero me queda la tranquilidad de saber que ya he tocado ese tema en muchos otros videos. En este top tengo que irme hacia los actos más sanguinarios y atroces de toda la humanidad. Ubiquémonos entonces en un país de África Oriental llamado Ruanda. Ruanda y Cosmo. Tienes que saber algo de Ruanda para entender el episodio conocido como 100 días de sangre. La población de este país está conformada por 2 tribus principales, los Hutus y los Tutsis. Abril, año 1994. Ay, acá nomás. 94, hermano. 2 misiles derribaron el jet presidencial donde viajaba el presidente ruandés Juvenal Habyarimana, quien era de la tribu Hutu. 0 sobrevivientes. Los Hutus hicieron de cuenta que el magnicidio fue una afrenta en la que todo el pueblo tutsi era responsable. O sea, no perdieron el tiempo buscando a los culpables, a los autores intelectuales del derribo del jet, ni siquiera quienes apretaron el botón de los misiles. La tomaron, en cambio, contra toda la tribu tutsi, por lo cual los Hutus salieron a la calle a asesinarlos. Lo hicieron con el completo aval de todos los líderes políticos del gobierno regente Hutu. Si tenemos en cuenta que los Hutu son aproximadamente 19 millones de personas y los Tutsi apenas 3, te imaginarás que la pelea fue en realidad una masacre. Un genocidio donde, en 100 días, fallecieron de manera violenta casi 1 millón de personas. Hermano, hola, weá. Para ser exactos, se contabilizaron unos 800.000 cuerpos humanos tirados en las calles, asesinados a tiros, a piedrazos, a palazos,
por medio de linchamientos y quemados en hogueras también. ¿Quieres saber lo peor? Este acto inenarrable ocurrió en el año 1994. Claro. Por lo cual, cuando te hable de las otras atrocidades que siguen en este top, no te consueles pensando que ocurrieron hace mucho tiempo. Ten en cuenta, la humanidad poco o nada ha aprendido. Hermano. Oh, fue mucho. Esto fue mucho, porque yo entiendo que en el pasado la gente era medio... le temía ciertas cosas. En el 94, hermano, pasó hace relativamente muy poco. ¿Cómo para gente que nada que ver? Totalmente. Número 5. Ay, me asusté con eso. Lo que mora acá se considera el primer genocidio del siglo XX y fue perpetrado por nada menos que un imperio. El Imperio Otomano fue fundado en el año 1299 y disuelto recién en el siglo XX, durante el año 1922. Lo que te voy a contar sucedió en un periodo de apenas 8 años, de 1915 hasta 1923, cuando el imperio estaba en sus últimos años. Y aunque luego de la disolución el imperio pasó a conocerse a secas como Turquía, nombre que conserva hasta nuestros días, es notorio que muchos turcos aún no admitan que esto fue un genocidio. Tú tendrás la última palabra. Por favor, escucha. A ver. La Primera Guerra Mundial había estallado y el imperio, dirigido por un grupo de crápulas autodenominados jóvenes turcos, partido político ultranacionalista, usó ese conflicto histórico como cortina de humo. Mientras Europa empezó a aniquilarse a sí misma, el imperio, de la mano de los ultranacionalistas, se enamoró de la idea de crear un estado compuesto exclusivamente por turcos musulmanes. El problema es que en el imperio había diversidad desde tiempos inmemoriales. Y por diversidad me refiero a armenios, asirios y griegos. A los ultranacionalistas turcos esto no les hacía gracia, así que decidieron expulsar a toda aquella persona que no fuera de origen turco y de religión musulmana. Estás masticando lo que digo, ¿verdad? Sí. Esto consistía en arrancar a familias enteras de sus propias casas, sus hogares, propiedades, trabajos, lugares que construyeron por generaciones. Quitarles todo. Sacar a los niños y jóvenes de las escuelas y universidades y echarlos, literalmente, a las patadas. Obviamente se suscitaron conflictos. Luego de determinada fecha límite, todo aquel no turco / no musulmán que quedase habitando cualquier ciudad en el imperio estaba cometiendo un delito. Como la minoría más grande en el imperio eran los armenios, fueron estos los que más sufrieron. Ancianos y niños eran sacados de sus casas a las patadas. Cualquier lugar que fuese de propiedad armenia era quemado. Cualquier lugar que emplease a un armenio podía sufrir gravísimas consecuencias. La expulsión se convirtió en persecución. Persecución que dejó a aproximadamente 1,5 millones de personas sin vida y otros tantos millones sin techo de la noche a la mañana. Ya no tenían escuelas, ni trabajos, ni nada. Hoy día, el Estado turco hace de cuenta que esto fue un pie de página, algo desafortunado, entre comillas. El resto del mundo lo llama genocidio. ¿Tú qué opinas? Número 5. Hermano.
Por cosas me pregunto, ¿y si el infierno es la misma tierra? El infierno son esta gente, la verdad, no hay cómo darle. No, a veces no comprendo el razonar. Les juro que a veces no comprendo cómo razonan este tipo de seres humanos, ¿no? De decir, ay, mejor hagamos un país como que así, como mis preferencias, los demás valen pico. O sea, todo lo que este grupo de personas quieren, lo demás pues hay que deshacerse, ¿no? Y después me impresiona lo boludo que se hacen todos, ¿no? Como que, ¿acá pasó? ¿Me están diciendo acá ayer? No pasó. Y como que se hacen los recontra boludos, acá no pasó nada, sigamos con nuestra vida, es impresionante. Número 4. Ya no quiero más. No te puedo mostrar ni siquiera el 1% de todo lo que podría ir aquí. Ay. No lo digo solo por la catástrofe humana que cometió este grupo de comunistas llamados Jemeres Rojos, quienes, tras la guerra de Vietnam y la derrota de Estados Unidos, tomaron el poder en Camboya un 17 de abril de 1975, propuestos no solo a equipararse y en algunos casos sí, superar en crueldad a los nazis, sino además poner de manifiesto su decadencia moral e intelectual. Estos imbéciles odiaban tanto al capitalismo que iniciaron una violenta reforma agraria bajo la consigna de, y cito textualmente, la destrucción de la civilización urbana y su cultura por ser consideradas burguesas. En pocas palabras, rechazaban películas, música, literatura, arquitectura, arte y también conocimientos médicos y científicos que viniesen de cualquier país capitalista. Encima de todo esto, fieles a su ideología, sometieron al país a una miseria económica sin precedentes, que consiguió, en efecto, igualar a toda la sociedad. Lamentablemente, A toda la sociedad menos los que estaban arriba. igualada hacia abajo, porque con Pol Pot todos eran pobres, muy pobres. Pero el problema principal eran los Jemeres Rojos, miembros del Partido Comunista que obraban como jueces, jurados y verdugos de la sociedad, encargados de mantener el orden, entre comillas, ante cualquier manifestación que pudiera ser percibida como occidental o capitalista, con una paranoia tan cursi como voraz y subjetiva, siendo enforzada por sujetos que no tenían cultura ni luces, pero sí una sed infinita de sangre, otorgándoseles una licencia absoluta para arrestar, violentar y asesinar a cualquier persona. Ay, bueno. Estos animales usaban el hambre y la desesperación como presión. Ponían a trabajar no a los prisioneros, a todo el mundo, entre 12 y 14 horas por día. Destruyeron además árboles y buena parte del ecosistema de los campos para que la gente no tuviera de dónde sacar comida. Cayeron en una pobreza tal que para ahorrar balas degollaban a los sentenciados a muerte. A veces mutilaban y torturaban por mera diversión. Si le caías mal a un Jemer rojo, solo necesitaba culparte de ser capitalista. ¿Qué clase de gimnasia mental hacían estos idiotas que se hacían llamar guerreros de la libertad? Uy, sí. Pronto, los Jemeres iniciaron campos de concentración, donde la gente era masacrada. Era usual ver amputaciones como castigo, palizas hasta la muerte, violaciones a granel. No respetaban ni a las niñas ni a los niños. Hubo actos de tortura y carnicería sin sentido. Los Jemeres Rojos cometieron algunos de los peores crímenes contra la humanidad y, en menos de 13 años, aniquilaron entre 1.500.000 y 3 millones de vidas. En otras palabras, 1/3 de la población camboyana. Hermano. Número 4. What the fuck?
Hay gente que estaba muy mal, hermano. Encima no importa lo que hagas, si le caías mal a uno de estos huevones, te decían, no, capitalista, chao. Ya está, y lamentablemente no existías más. Oh, hermano, qué atroz. Número 3. ¿Cómo odio vivir en este planeta? ¿Cómo chucha una idea te puede cagar tanto? Yo no entiendo en qué momento. Porque hay gente que es muy fiel a sus convicciones, a sus ideas y todas esas cosas, ¿no? Que se pueden volver un poquito loquitos por querer tener la razón o por creer que su idea es la correcta, la única que debería existir. Pero no entiendo cómo la gente se vuelve tan desquiciada, tan enferma y tan sedienta de sangre. Cómo la gente esta, les juro que literal estudia en cómo torturar para seguir torturando más atrozmente para que dure más la tortura. Es que es enfermizo, hermano, es una locura. El acto de maldad que desbordó al siglo XX. Si algún día el ser humano es juzgado por un tribunal superior a sí mismo, el Holocausto sin duda será usado para argumentar que tal vez la humanidad no merece otra oportunidad. Ah. Y es tan curioso como trágico que tan poca gente entienda lo que fue realmente. Me vino un recuerdo y por qué la gente no entendía que lo que hicieron no fue lindo, sino que fue espantoso. ¿Se acuerdan cuando estábamos viendo Got Talent? E hicieron un baile sobre el Holocausto. Fue terrible, hermano. Con razón le fue tan horrible. Y los del jurado estaban como, ay, qué lindo tu baile. Hermano, no. Fue terrible. Fue una falta de respeto. Se coloca el reflector sobre el pueblo judío porque fue este el que más persecuciones padeció. No en balde, el Estado alemán se volvió autoritario y totalitarista bajo el régimen nazi, por lo cual comenzaron a redactarse leyes. Así que la comunidad judía no solo tenía que cuidarse de los fanáticos fascistas que andaban por la calle, y eso sin nombrar todavía el azote de las camisas pardas. A la monstruosa presión se sumó el Estado alemán en pleno. La Gestapo y las SS hacían redadas antisemitas. Se dice fácil, pero ten en cuenta que la persecución, el acoso y el horror eran infundados exitosamente en mujeres y niños también. Ningún judío podía sentirse a salvo. Yo recomiendo particularmente leer el diario de la niña Ana Frank. Sin embargo, el Holocausto es visto por demasiada gente como un símbolo de la matanza contra los judíos. Y eso no es verdad. El exterminio al pueblo judío fue un aspecto del Holocausto, pues este también comprende el genocidio de homosexuales, gitanos, comunistas, republicanos españoles y mucho más. El Holocausto, pues, no fue solo la muerte masiva de judíos. Fueron unas 17 millones de personas exterminadas por el totalitarismo nazi de maneras absolutamente horrorosas. No olvidemos que de acá salieron también los laboratorios de la muerte de Joseph Mengele o los crímenes de guerra de incontables monstruos en los rangos del ejército nazi. Oh, hermano. Quiero dejar algo claro. El Holocausto iba a quedarse con el segundo lugar en este top. Aquí en el tercer escaño hubiera sido muy bueno colocar al ejército imperial japonés, responsables de la muerte de millones de chinos. Responsables además de la unidad 731, de la que ya mucho he hablado. Pero lo que nos sorprenderá adelante es una atrocidad monumental que casi literalmente quedó olvidada en la historia. Oh, bueno. Tremendo. Saben que hay mucho... que he visto tantas cosas en este mundo. Yo recuerdo, no sé si alguna vez les pasó, que tenían un compañero o una compañera que en el secundario se creía Naye. Yo recuerdo, y siempre digo esto, cuando le digo, hermano, agarra un libro o hacete una búsqueda en internet de lo que estás diciendo. Tenía un compañero que se creía Naye y el weón era judío
Empezamos mal. Era judío, era hippie, se consideraba bisexual, ¿no? Y tenía un montón de cosas que decís, papi, no. Agarrá un libro, lea un poquito, investigá un poquito y después seguimos con la cuestión. Pero me parece que no estás entendiendo, me parece que no captaste. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Número 2. Era todo lo contrario, claro. Él hizo matar aproximadamente a unas 40 millones de personas. Y si tenemos en cuenta que no hablo de un tirano del siglo XX, sino de un hombre que existió hace más de 790 años. Ay, me da miedo. Entonces diría que tenemos mucho en qué pensar. Se dice que donde su caballo pisaba, la hierba no volvía a crecer. Los expertos lo listan como el general más hábil en la historia, incluso por encima de Saladín, de Aníbal y del mismísimo Alejandro Magno. Y, ¿cómo no? Si las conquistas de todos palidecen ante las suyas, él y su ejército conquistaron los territorios conocidos hoy como China, India, Persia, Rusia, Ucrania, Rumanía y Afganistán. Fue el regente más poderoso jamás, el más temido también. Si tomamos en cuenta el número de muertes que su imperio dejó entre los años 1150 al 1350, entonces ha de decirse que en relación con la población del momento, su masacre fue mucho mayor que el de la Primera y Segunda Guerra Mundial puestas juntas. Gengis Khan hizo matar a tanta gente que hay quienes dicen que la tierra se enfrió. Vastas áreas de cultivo fueron recuperadas y los niveles de carbono disminuyeron. Suena bizarro, ¿no? Pero es cierto, porque para aquellos años 40 millones de personas significaban un porcentaje significativo de la especie humana. Realmente también creo yo, digo, es que es mucha gente, es muchísimo, por favor. Los ejércitos de Khan fueron tan letales como podían serlo. Uno dirá que es cuestión de época, pero lo cierto es que cuando este ejército derrotaba a otro, exterminaban no solo a los soldados sobrevivientes, sino luego a los familiares de quienes conformaban ese ejército enemigo. Quizá era difícil rastrear el árbol genealógico de los soldados, pero de los generales y comandantes no. Después comenzaban a vaciar a las ciudades, aniquilando a las personas que las habitaban. Cada victoria se convertía en un genocidio de proporciones bíblicas. Gengis Khan no era un conquistador tanto como un exterminador y está claro que alguien de esas características no solo está invitado a este top, sino que además se queda con un sitio importante en el mismo. La atrocidad que se queda con el segundo lugar es, pues, una campaña de exterminio de los timuyines en la que, en tan solo una hora, lograron exterminar a casi 2 millones de personas. Para ser exactos, 1.748.000 cuerpos humanos aproximadamente. Hay quienes no lo creen, pero los historiadores explican que, en efecto, ocurrió. Khan contaba con un ejército de 100.000 soldados altamente entrenados, quienes no eran sometidos a ninguna restricción moral en el campo de batalla. Los timuyines eran un verdadero ejército de la muerte. Hermano, 1.750.000 en una hora. En una hora. Hermano, saca esa guagua culiá, la cara de... Son iguales encima. ¿Te das cuenta de que este crimen no puede ser medido ni siquiera con las herramientas actuales, con nuestro sistema moral imperante? Realizas, ¿verdad?, que esto sale de toda proporción. Es enfermizo. Número 2.
Por favor. Igual me lo boxeo. La guagua nomás te caga a palo, te empala, hermano. No nos hagamos acá lo poderoso porque esa guagua te gana. Número 1. Es increíble que exista gente que se autodenomine ideológicamente afín al genocidio y pedófilo comunista, que se queda con el primer lugar. Ay. Pero, cada loco con su tema. Mm. Permíteme hablarte del hombre que tiene el dudosísimo honor de haber encabezado lo que fue, y por mucho, el genocidio más grande y probablemente más cruel en la historia de la humanidad. Quienes lo defienden no aguantan un cuestionario, pues no saben qué responder ante la cuantiosa evidencia de las atrocidades humanas y ambientalistas cometidas en China durante un periodo denominado Revolución Cultural. El régimen maoísta era de corte totalitario. Quiere decir que se metían en todos los aspectos de la vida y empezaban desde la más tierna edad. Los niños chinos debían rebajarse a recitar todos los días, varias veces por día, consignas cursis y ridículas acerca de lo grande que era Mao Zedong. Ten en cuenta que el régimen norcoreano ¿Y esa entrada, papi? ¿A qué cine vamos? copió muchos ejemplos de Mao. Pero en realidad, Mao hambreaba a su pueblo y lo hacía a sabiendas, ya que para él el fin justificaba los medios. Si había que tomar decisiones que podían torcer la economía, poco o nada importaba que pueblos enteros cayeran en una pobreza tan extrema que se estima que 20 millones de personas murieron en situación de hambre en las calles. Oh, hermano. Mao era paranoide, por lo cual a menudo organizaba purgas que, en 33 años, dejaron 1 millón de asesinatos políticos por mandato suyo y sobre todo de sus crápulas. Poco o nada importaba que en verdad fueran culpables o no. En una imbecilidad sin precedentes, el régimen comunista tuvo la idea de exterminar a los gorriones por pensar que estos eran una plaga que asolaba los cultivos. El resultado, causaron uno de los mayores desastres medioambientalistas del siglo XX. Qué weón. Entre las consecuencias hubo plagas de langostas que estos imbéciles no pudieron controlar y que empeoraron sobremanera todo lo que intentaban arreglar. Muy como ocurre con políticos en América Latina. Imagínate gente con ese nivel paupérrimo de cultura y de inteligencia gobernando un país, manejando una economía. Pero en China se añade que, además, eran sanguinarios y creían firmemente que todo fin justifica los medios. Todo lo que hubiera que hacer para probar las teorías económicas del imbécil y letrado de turno se llevaban a cabo sin peros ni análisis profundo. Si a eso sumamos que los críticos, los disidentes y en un todo incluso hasta quien era escuchado quejándose por la menor cosa, era detenido y probablemente asesinado a sangre fría, no es de extrañar que 3 décadas de esto dejasen un estimado de 65 millones de muertos. En cuestión de maldad, el gobierno de Mao lo tuvo todo y superó a todos. Lo más indignante, allá afuera sobran imbéciles que lo justifican. Sí, hasta el día de hoy. Imbéciles que si les hablas de las atrocidades cometidas por la ideología opuesta, no sentirían la misma tentación de justificar lo injustificable. Esa es la gimnasia mental que hace el ser humano aún hoy y por eso no hemos aprendido nada. Desgraciadamente eso significa que cualquiera de los escaños en este top podría ser superado por eventos que aún no han ocurrido. Número 1. Tremendo, hermano. Por ahora. Tal cual. Nunca mejor dicho. Ay, por el amor de Diosito. Por el amor de Dios. Fuá. Sí. Fuá. Hermano,
¿cómo se puede ser tan terrible irse a dormir tan tranquilo, no? Porque esta gente dormía tranquilísima. Bueno, pasa que había seres humanos que decían, está bien, lo que está haciendo está bien, y uno cree que lo que está haciendo está bien. Y me parece muy terrible todo de la humanidad. Detesto vivir en este maldito planeta lleno de gente pedorra y enferma. Se lo juro. Lo detesto. Es un montón. Habría muchísimos más chinas. Claro, no, igual que el problema no era que haya tanta cantidad de individuos. El problema es que el viejo era un ignorante. Evidentemente. Pero es un montón. Matar de hambre a tu población le gana a todas. Es que sí. A ver, ¿qué prefieren? Es que no, nadie prefiere nada, ¿no? Pero morir rápido o que te hagan cagarte de vida hasta que te hagan cagarte de hambre hasta que pierdas la vida. Es que ya está nomás, sí, ya estoy en una mala situación, ya no soporto nada. Voy yo solita, ¿sabes qué? Opino exactamente todo lo contrario a lo que está diciendo ese viejo pelón. Y que me ya, chao. Y que me desaparezcan. Antes ay no, es muy atroz, hermano, es muy atroz. El señor con delirio de persecución encima, tremendo. ¡Coreo!